Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Espero que esté instalada en ese sillón bien cómodo que ustedes tienen ahí, ¿eh? Vale. Bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 11 y hemos venido hablando sobre varias cositas que trata el capítulo 11, una de las cuales comienza en el versículo 1 y tiene que ver con atavío de las mujeres. Eso ya lo estudiamos, lo analizamos, lo comentamos, así que en materia pasada. Luego el versículo 17 nos hablaba de abusos en la cena del Señor. También hemos comentado, analizado esos textos. Pueden buscarlos en el canal, ¿verdad? Y ponerse al día. Recuerden que hay dos versiones de los temas. Una versión en vivo y una versión grabada y editada. ¿Okay? Así que tienen dos versiones de la misma transmisión. Luego el versículo 23 nos hablaba sobre la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pablo hace referencia a la famosa cena del Señor, o lo que se conoce tan popularmente como la Santa Cena, ¿verdad? Santa Cena. Yo ya expliqué ya por qué le decimos Santa Cena. ¿Ya? Y pues para comprender estos versículos del 23 en adelante, porque si ustedes se fijan, el 23 dice institución de la cena del Señor, pero el 27 dice tomando la cena indignamente. Entonces, a modo de repaso, del versículo 17 al 22, estoy en 1 Corintios 11, del 17 al 22 se plantea justamente una problemática, que ya la estudiamos, que es abusos. Y el apóstol Pablo nos menciona que hay algunas personas que no comprenden, ¿no es cierto?, la solemnidad, la profundidad, la trascendencia de la cena del Señor instituida por Él mismo, ¿verdad? Horas antes de ser entregado. No voy a repasar eso, ustedes conocen los acontecimientos cuando el Señor Jesús estaba ya siendo buscado, digamos. Antes de ser crucificado, Él tiene una reunión con sus discípulos, hay una cena, ¿no es cierto? Y bueno, pero los hermanos de Corintios, los integrantes de la iglesia de Corintios, debido al trasfondo cultural, tradicional, religioso que ellos tenían, pues todavía arrastraban muchas cositas, los cuales ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Recuerden que Pablo alude con un término de débiles en la fe, aquellos que no han alcanzado la madurez, la expertise, ¿no es cierto?, el conocimiento, la profundidad, la experiencia, ¿verdad?, respecto a la fe en Jesucristo. Y bueno, los débiles en la fe estaban participando de esta cena, de este ritual, de manera indigna, no apropiada, de los cuales se sobreentiende que estaban banalizando, estaban haciendo de la cena del Señor algo, un sincretismo, una mezcla, ¿verdad? Se distorsionó la cena del Señor, que es algo frugal, sencillo, de tremendo recogimiento. Sin embargo, estaban mezclando elementos que eran propios de sus cultos anteriores, ¿no es cierto?, como lo que tiene que ver con el exceso en las comidas, ¿verdad? Generalmente la iglesia primitiva, antes de realizar los ritos de la cena del Señor propiamente tal, pues la iglesia se reunía muy fraternalmente y compartía un pequeño ágape, ¿vale? Se reunían a conversar, a contarse su experiencia. Habían personas que no se veían hace mucho tiempo,
era una ocasión de reencuentro. Entonces se realizaba un pequeño ágape antes de participar en los ritos de la Cena del Señor, ¿vale? Bueno, los corintios estaban abusando de esa instancia, no solamente de la Cena del Señor como tal, que la tomaban de una manera liviana, bastante fría, ¿no es cierto?, corriente, y eso debido a que cuando ellos se juntaban a hacer un ágape, ¿verdad?, pues ellos lo transformaban en copilona, lo transformaban en exceso, los celebraban o se reunían a la manera pagana. Bueno, es difícil, es complicado determinar si realmente ellos lo hacían adrede o no. Por el contexto quiero pensar que no, porque eran personas débiles en la fe, eran personas que necesitaban ser instruidas, formadas, guiadas, ¿verdad?, pastoreadas, ¿cierto? Y bueno, para eso es esta carta. Esta carta es justamente para llamar la atención sobre ciertas conductas que son impropias y que debían ser corregidas en la iglesia de Corintio. Vuelvo a repetir, los corintios venían de un trasfondo cultural pagano, disoluto, ¿verdad?, de un sistema de adoración y religioso que no tenía nada que ver en cuanto a sus rituales y formas al culto cristiano. Entonces todavía arrastraban muchas cositas de esas y las manifestaban cuando se reunían para participar de la Cena del Señor. ¿Okay? Así que pues Pablo, ¿no es cierto?, nos habla acá en el versículo 23, vamos a 1 Corintios 11, 23. Saludos a Pau, que anda por ahí, desde la Argentina. Mucho gusto por estar acá presente. Dice así: porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice ahí, porque yo recibí del Señor, está haciendo alusión directa a instrucciones, tanto directas como indirectas de parte del Señor. ¿Vale? Quiero aclarar eso. Pablo tenía toda la autoridad moral para poder enseñar, corregir y orientar a las iglesias, porque era un apóstol. ¿Vale? Algunos me dirán, no, él no es apóstol porque él no vivió ni conoció en persona al Señor Jesús. Bueno, déjeme corregirle eso, porque efectivamente Pablo sí conoció al Señor Jesús en persona y recibió instrucción personalmente del Señor Jesús, como también de manera indirecta recibió enseñanza y dirección por parte de los apóstoles. Ahora, desde el punto de vista teológico, Pablo recibió bien poco de los apóstoles. Lo que Pablo recibió fue simplemente una nueva lectura, una nueva mirada de la Escritura. Y eso, y esa fue la contribución de los apóstoles, ¿vale? Pero cuando Pablo dice acá en el 23, porque yo recibí del Señor, está haciendo alusión directa a instrucción del Señor, ¿ok?, mediante revelación. Sí, mediante revelación. El Señor Jesús instruyó, o por decirlo así, le dio estudios bíblicos a Pablo mediante sueños y visiones. ¿Sabían ustedes eso? Así es. Ya no estaba físicamente el Señor Jesús, ¿cierto? Pero el Señor Jesús lo instruyó por medio de sueños y visiones. ¿Dónde tenemos eso? Vamos rapidito para allá. En 2 de Corintios capítulo 12, más adelantito, en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 7, 2 de Corintios 12, 7, Pablo afirma que recibió revelaciones. Acá dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sin duda, humanamente hablando, es un gran privilegio ser instruido directamente por el Señor Jesús mediante sueños y visiones. Bueno, Pablo experimentó eso. Por eso que acá revela
para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. ¿Okay? En Gálatas 1:12, más adelantito, en Gálatas 1:12, Pablo comenta cuál fue su testimonio y dice en el 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está hablando del Evangelio. Lean el 11, por favor, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo recibió revelaciones, instrucciones y enseñanza directa del Señor Jesús. Por lo tanto, respecto a la cena del Señor, el Señor Jesús le dio instrucciones a Pablo. Pablo fue enseñado por Jesús respecto a la cena. Acá lo dice, 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Se dan cuenta? Pablo enseñaba lo que había recibido como enseñanza, valga la redundancia, del Señor Jesús. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso se le comunicó a Pablo por Jesús. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ok? Tomó pan. Cuando dice acá que fue entregado, en realidad hay versiones bíblicas que son mucho más nítidas en eso. Y en vez de decir fue entregado, dice que estaba siendo entregado. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba siendo entregado. Que este ritual del pan y del vino fue realizado, fue un acontecimiento que sucedió mientras se procedía a la búsqueda de Jesús y a su entrega. ¿Vale? O sea, mientras Jesús estaba con los apóstoles preparando la cena y tomando el pan, pues se estaban cirniendo, por decirlo de alguna manera, se estaban cirniendo las manos sobre Jesús. ¿Ok? Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió. Ya vamos a ver que esa expresión lo partió tiene una tremenda trascendencia. Bueno, me voy a adelantar un poquitito. Cuando Pablo dice, o el Señor lo hizo, digamos, cuando Pablo dice lo partió el pan, la palabra partió tiene un sentido también figurado. No solamente partió literalmente el pan para compartirlo con los comensales, sino que también el pan era un símbolo del cuerpo físico de Jesús, que también fue partido. ¿Verdad? Cuando se habla de partido, se está hablando de los sufrimientos. Tanto los golpes que recibió, las heridas que sufrió, como su muerte. ¿Ok? Así que la cena tiene una tremenda trascendencia que los corintios no estaban entendiendo, discerniendo o valorando. Y por lo tanto, al no valorar ni comprender el símbolo, el objeto, la profundidad de la cena del Señor, lo que estaban haciendo era ofender al Señor. Estaban insultando al Espíritu Santo, y eso es gravísimo. Sigamos leyendo, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Noten ahora, esto es mi cuerpo que por vosotros. ¿Se dan cuenta? El pan físico, el alimento, ¿verdad? Lo toma como un símbolo, ¿verdad? De su cuerpo que va a sufrir y va a ser partido. Ahora, ese sacrificio de entregar su cuerpo para ser partido, ese sacrificio ha sido por motivo de nosotros. Noten que dice ahí, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
¿Ok? O sea, en otras palabras, todo el sufrimiento del Señor Jesús y su muerte fue por amor a nosotros. Ese es el tremendo y gran misterio de Dios, que Dios el Padre realiza su último esfuerzo para salvar a sus criaturas que se han corrompido, al punto de hacerse carne y experimentar el sufrimiento y la muerte. Un Dios creador que se hace carne y soporta todo lo que tuvo que soportar. Estamos hablando de un amor que es incomprensible. 24 entonces, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. Noten, cuando Jesús dijo esto, todavía estaba la presencia física de Jesús entre ellos, pero dio instrucciones que en ausencia de él realizasen este acto, este rito. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, es decir, de igual manera, no solamente con el tema del pan, sino que ahora entra otro elemento. Asimismo, tomó también la copa. Ya voy a explicar acá respecto a esta expresión de la copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. A ver, aclaremos algo. Acá lo trascendente no es la copa como vaso, digamos, sino que es el contenido. Ahí pudo haber dicho: y tomó también el vino. No, dice tomó la copa, ¿verdad? Bueno, eso es una sinéctoque. Sinéctoque quiere decir que se toma el continente, ¿no es cierto?, para aludir lo específico. O sea, no se nombra lo específico, sino que se nombra el continente. ¿Ok? Y nosotros entendemos que no que se tome la copa, sino que se toma el vino que está en la copa. ¿Ok? La copa es un símbolo que contiene, o es un recipiente que protege, guarda o sostiene lo que realmente vale o importa, que es el vino o su sangre. Símbolo de la sangre derramada cuando su cuerpo iba a ser partido. ¿Ok? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Vamos a explicar un poquitito eso del nuevo pacto. En realidad, no es que haya un nuevo pacto en estricto rigor. Es un solo pacto. ¿Ya? Es un solo pacto. Hay algunos que se confunden con esto del viejo pacto, antiguo pacto y nuevo pacto, ¿verdad? No, es un solo pacto. ¿Vale? Pero ¿por qué se le llama acá nuevo pacto? ¿En qué sentido es el nuevo pacto? Para entender esto tenemos que entender cuál es el viejo pacto, cuál es el antiguo pacto. Bueno, el viejo pacto se encuentra en Éxodo capítulo 24, Éxodo 24, 3. Vayan para allá. Éxodo 24, 3. Éxodo 24, 3. ¿Ok? Si ustedes leen ahí, se titula, Éxodo 24, se titula Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Bueno, ahí está el antiguo pacto. ¿Vale? Vamos a leerlo un poquitito, del versículo 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas,
según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones o copas. Y apareció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Los pactos o el pacto siempre ha girado en torno a la sangre. Siempre ha girado en torno al sacrificio, a la partidura o la rotura del pan. ¿Ok? El derramar sangre como sacrificio a Jehová, y eso nos lleva, por supuesto, y nos evoca los rituales del santuario, del tabernáculo, pues en el viejo pacto, ¿verdad? Pues la salvación o la justificación era por la fe en el inocente que daba la vida por mí. Por eso que el Señor Jesús dice: este es mi cuerpo que por vosotros. Él era el símbolo de esos animales, él era la concreción o el cumplimiento del símbolo, ¿no es cierto?, que eran los animalitos que debían sacrificar allí en el pacto, desde el pacto, ¿verdad?, cuando esto se formaliza con Moisés, ¿no es cierto?, y Jehová hace un pacto con Moisés, ¿ok? Ahí está el pacto, ¿ok? El pacto. Pero ahora, ¿vale?, se cumple el sacrificio que corresponde al pacto que siempre existió desde el Antiguo Testamento. Se sigue el pacto, con la diferencia de que ahora ya es uno el que muere, y definitivamente y para siempre, que es el Señor Jesús. Entre comillas, es el animalito que muere, ¿verdad? Ofrece su sangre, derrama su sangre. Pero ¿en qué sentido es el nuevo pacto? En que ya no es necesario, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia, en que ya no se sigue derramando sangre, no es necesario derramar sangre, ni seguir sacrificando animalitos, porque ya vino o tuvo un cumplimiento pleno el símbolo de ese pacto, ¿cierto?, que era el derramamiento de sangre de animalitos inocentes, ¿verdad?, y puros, ¿vale? Pero también se hizo con sangre. Es decir, el nuevo pacto, que ahora es en Jesús, ya no es sobre los animalitos, sino que ahora es en Jesús. El nuevo pacto, ¿verdad?, el nuevo pacto es una ratificación del viejo pacto, que siempre fue con derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan ustedes en Hebreos cuando habla de ¿cómo se llama de la multitud de animales que son sacrificados, ¿no es cierto?, y que ya no es necesario, ¿verdad?, porque ya vino el Cordero, ya se sacrificó, ya la verdadera sangre, ¿no es cierto?, el verdadero culto, ¿ok? Así que el 25 nos dice entonces: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Jehová le dio fechas y le indicó exactamente cuándo y cómo debería realizarse los sacrificios. Sin embargo, hay un pequeño cambio en este pacto. De ahí que el nuevo pacto, o sea, no es nuevo en el sentido de que es por sangre. O sea, se tuvo
tuvo que sacrificar y derramar la sangre de un inocente. Pero es nuevo en el sentido que hay algunos cambios, ¿verdad? Hay algunos cambios. Por ejemplo, ya no se siguen sacrificando animalitos, sino que Jesús es el cumplimiento de ese símbolo, ¿verdad?, del animalito. Así que su sangre basta y es suficiente para todas las generaciones. Su sangre basta para todos aquellos que tienen fe en su sacrificio. ¿Ok? Y segundo, la cena del Señor, o este nuevo pacto, puede realizarse no en momentos o fechas determinadas. O sea, hay libertad para celebrar o realizar este rito de la Santa Cena o de la Cena del Señor. ¿Vale? La iglesia, la comunidad de creyentes puede participar de ella y organizarla cuantas veces lo estime necesario, siempre y cuando se haga dignamente. Y ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Tercero, el nuevo pacto, que es ahora en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, ya no de un becerrito, una palomita, un corderito, un cabrito, no. Ahora ese es la sangre de Jesús. El nuevo pacto en la sangre de Jesús, que es sobre la sangre de Jesús, no invalida las prácticas anteriores, porque las prácticas anteriores, el derramamiento de sangre anterior, simbolizaba o era un factor educativo, era una herramienta educativa, de verdad, para el pueblo. El pueblo por la fe sacrificaba y derramaba la sangre de un inocente, de un animal inocente y puro, pero eso tenía una labor educativa, pedagógica en el creyente, por la fe, ¿cierto? Así que el famoso nuevo pacto no invalida la práctica anterior del derramamiento de sangre de inocentes. ¿Okay? El nuevo pacto tampoco elimina o invalida, por ejemplo, la ley de Dios. En este caso, la ley moral de Dios, las tablas dadas en el Sinaí a Moisés. Eso no se invalida, de hecho no tiene nada que ver. El nuevo pacto dice relación con la justificación por la fe. Y es algo continuo. Se derramó sangre desde Abel para adelante. Jehová hace un pacto con Moisés en Sinaí. Continúa el derramamiento de sangre con sacrificios, ¿no es cierto? Y culmina ese pacto en cuanto a sacrificio de animales con la persona del Señor Jesús, porque se derrama su sangre, tiene cumplimiento el símbolo. ¿Ok? Pero ahí no se invalida ningún pacto, sino que es la continuación del pacto, porque si antes era por la fe el sacrificio de animalitos, ahora también es por la fe, ¿no es cierto?, aceptar el sacrificio y la sangre de Cristo. O sea, siempre ha sido por la fe, el pacto siempre ha sido continuo, ¿vale? Solo que la diferencia es de que el nuevo pacto tuvo cumplimiento, ¿no es cierto?, literal, la muerte de una persona, que es el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Okay? El versículo 26, 1 Corintios 11, 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, no te dice que beban la copa, no que uno se beba la copa es un vaso, sino que es una sinécdoque, en vez de nombrar el contenido se nombra el recipiente, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Noten, para aquellos que no comprenden plenamente el ritual de la cena del Señor, aquí está el versículo clave, el 26. Porque cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar los sufrimientos, la pasión y muerte de Jesús. Por eso que cuando participamos de la cena, bueno, lo vamos a leer más adelante, pero
el creyente que va a participar de la cena, o sea, todavía no participa, el que va a participar de la cena, y por eso se acostumbraba a hacer un ágape antes de realizar el rito de la cena. ¿Por qué? Porque la iglesia, la congregación se reunía para conversar, para intercambiar ideas, para verse, reencontrarse, abrazarse, qué sé yo, expresarse su cariño, su afecto, ¿no es cierto? No para algo holgórico, no para algo fiestero, no para algo, ¿cómo podríamos decir?, desordenado, de espíritu liviano. No, se reunía la congregación, pero con la intención siempre piadosa y respetuosa de saber del otro, imponerse de las inquietudes del otro, orar unos por otros, ¿cierto? La iglesia primitiva, antes de celebrar la cena del Señor, se reunía en grupos, se juntaban en familias, oraban cada una, unos por otros. Había un ambiente de recogimiento, de introspección, porque el trasfondo de la cena es recordar, es un recuerdo de la pasión, el sufrimiento. Por eso que es bonito, y lo ideal sería, y eso ya no se practica en las congregaciones, que momentos antes y durante incluso del rito de la cena, meditemos y repasemos en los pasajes bíblicos que dan cuenta de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Todas estas escenas bueno, la cena misma, ¿no es cierto?, la traición, la negación, Getsemaní, ¿verdad?, su calvario, su caminar, ¿verdad?, todo el trayecto y todo lo que pasó cuando iba caminando, ¿recuerdan? Los golpes, el juicio, los insultos, todo eso debe recordarse en el momento que se va, o momentos previos en que se va a realizar la cena del Señor, porque eso nos trae a la memoria todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Repito, 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, y esto es mi cuerpo que por vosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cena del Señor no tiene sentido si no comprendemos el propósito y recordamos, porque el objetivo de la cena también es recordar, es acordarnos, tener siempre presente el sacrificio que hizo Él por mí. ¿Okay? Que no valora realmente el trasfondo, el símbolo, el objetivo de la cena del Señor, participa de ella indignamente. Y quien lo hace así, livianamente, descuidadamente, ignorantemente, no con la actitud, la disposición y el recogimiento, la introspección, el autoanálisis, podríamos decir hoy día, pues lo participa indignamente. Lo puede hacer como un acto legalista, por cumplir, por acompañar a alguien, lo hace porque todos lo hacen, pero no tiene sentido para esa persona, ni siquiera lo está viviendo realmente. Eso ofende al Espíritu Santo y eso trae oprobio, y todo eso, toda esa actitud irreverente y irresponsable es anotada en los cielos y de la cual tenemos que dar cuenta. ¿Vale? Así que cuando ustedes se encuentran en congregaciones, ¿verdad?, y como que lo presionan un poquito, y ¿por qué no participa? Y participe, y esto otro, y usted se deja arrastrar, y bueno, participo porque ya. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Vale? El versículo 26 tiene tremenda trascendencia profética, porque dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cómo? ¿La muerte del Señor se anuncia? ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que el acto público de la Cena del Señor es una proclamación. Es un grito al mundo de que el Salvador se ha sacrificado por mí y por ti y por todo el mundo. La Cena del Señor tiene un mensaje, y ese mensaje es: el Señor ha muerto por mí. La muerte del Señor anunciáis. Y noten lo que dice después: hasta que Él venga. Es decir, dos cosas. La Cena del Señor debe ser practicada y celebrada por la Iglesia hasta el último tiempo. Y se señala ahí clarito: hasta que Él venga. La Iglesia, la comunidad de creyentes, la eclesía que participa de la Cena del Señor, constantemente no solamente tiene presente la muerte y sacrificio por mí del Señor Jesús, sino que también su regreso, su segunda venida, su aparición, la parusía, porque es nuestra esperanza. Él murió y resucitó y prometió volver. Así que el mismo versículo 26 nos habla de su segunda venida. Luego el versículo 27 se titula Tomando la cena indignamente. Una vez que Pablo aclara el trasfondo, el objetivo, la trascendencia de la cena, pasa a amonestar a aquellos que están participando en ella indignamente. Noten esto, por favor, porque es sumamente serio y muchos de ustedes van a descubrir algunas cosas que quizás no sabían. Como ya Pablo explicó algunas cosas, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, que participa de la cena de manera indiferente, sin compungión, digamos, hoy diríamos sin fe, pero sin fe dice relación con no una conciencia clara de lo que se está haciendo, no creyendo plenamente, porque no creyendo plenamente en ese hecho que sucedió, la muerte de Jesús, de manera indecorosa, liviana, desordenada, irreverente. Eso es participar de la cena indignamente. ¿Ok? Sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, aquellos que participan indignamente de la cena, sin plena conciencia de lo que están haciendo, de manera irreverente, liviana, sin conciencia de lo que eso significa, de la trascendencia de ese rito, pues se posicionan en el lugar de aquellos que asesinaron a Cristo, que golpearon a Cristo y que abusaron del Señor. Acá dice: será culpado del cuerpo y de la sangre, será culpado de la muerte. O sea, simbólicamente somos representados por aquellos que lo acusaron y lo blasfemaron y lo calumniaron y lo entregaron y lo crucificaron. Esto es fuertísimo. Bueno, acá me hacen una pregunta, Miriamcita me hace una pregunta: bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no vamos a ninguna iglesia? Bueno, hay miles de personas que no están congregándose en alguna institución visible, digamos, y son creyentes, ¿no es cierto?, que no participan en alguna comunidad, en alguna congregación determinada. Bueno, quiero decir dos cosas frente a eso. Ojalá nos congregásemos, porque la Escritura dice que es bueno congregarse. La Escritura dice: no dejéis de congregaros, ¿vale? Desde el punto de vista espiritual, social, es bueno congregarse. Hace bien para la salud espiritual, ¿vale? Reunirse con otros creyentes es bueno,
¿vale? Sin embargo, tampoco estoy obligado a ir a un lugar inapropiado, ¿vale? Pero ojalá hiciésemos los esfuerzos para efectivamente reunirnos. Ahora, el reunirnos es un poquito subjetivo. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos la idea de una congregación o de reunirnos en una congregación, ¿no es cierto? Donde hay sillas y púlpito es un edificio y hay 50, 100, 200 personas. Para nosotros eso es una congregación. Pero la Escritura dice, donde están 2 o 3 congregados. O sea, bíblicamente, una congregación está constituida por mínimo 2 personas. 2 personas. Así que, ¿qué es lo que están haciendo algunos creyentes que no quieren ir, por 1000 motivos, a una congregación oficial, digamos, organizada, institución religiosa, y quieren vivir su fe de manera familiar o congregándose, pero en grupos más reducidos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se reúnen en familia, se reúnen con amigos, los más cercanos, y ya está. Y eso es una congregación. Por ejemplo, Miriamcita, si nos reunimos, ponte tú, te reúnes con tu esposo, ¿verdad? Con Francisco, e invitas a unos 3 hermanos más, que son los más conocidos, los más cercanos, con los que tú mantienes relación, qué sé yo, en fin, eso lo determinan ustedes. Y ya está, hay 5 personas. Y eso es una congregación y pueden participar y realizar la cena del Señor. Claro que sí. Claro que pueden hacerlo. ¿Ok? Es más, la cena del Señor también podría realizarse entre 2 personas. ¿Cómo me dices? Que lo claro. Primero, porque la congregación, el mínimo considerado en la Biblia para señalarla como congregación son 2. Porque es una reunión no solitaria, sino de a 2. Y eso es una congregación. ¿Vale? Es una congregación. Mejor se invitan a más personas, claro que sí. Y podrían participar de la cena del Señor. Claro que sí. ¿Ok? Así que cuidado con esa idea tradicional de que congregación tiene que ser un montón de gente. Y necesariamente en una institución religiosa visible, jurídicamente organizada. No. ¿Vale? Si hay una familia de creyentes, esposo, esposa, hijos, sobrinos, pueden hacer una cena del Señor en su casa. Claro que sí. Y eso es totalmente válido ante los ojos del Señor porque se hace con amor y se hace con fe. ¿Ok? Así que se puede hacer. Y les pongo otro caso. Para los eventos finales, para el tiempo del fin, para los acontecimientos que esperamos, ustedes van a estar considerando congregaciones de 50, 100, 200 personas para participar de la cena del Señor. Cuando vayamos por montes y valles y vamos proclamando la última amonestación, ¿ustedes creen que eso va a ser limitante para celebrar la cena del Señor? Nos vamos a encontrar con muchas personas en el camino. Y si yo me encuentro con 1 o 2 personas en el camino y queremos recordar la pasión de nuestro Señor, porque Él dice, haced esto en memoria de mí. Bueno, podemos hacerlo. En la orilla de un camino, a la orilla de un río, en las faldas de un cerro, debajo de un puente. Podemos recordar al Señor Jesús con la cena del Señor. ¿Ok? Ok. Recuerden, es un rito. Lo importante no es la forma del rito. Bueno, hay que respetarla, obviamente. No voy a inventar un rito a mi manera. El rito se hace conforme a lo que está prescrito. Pero me refiero a que lo que le da valor al rito es la disposición. Por eso que Pablo amonesta acá tomando la cena indignamente. ¿Vale? La cena del Señor no es menos válida porque se hace con 2 o 3 personas. No es menos válida porque se hace en un desierto. Yo quiero que entiendan eso, en la esencia del rito. ¿Vale? No sé si con eso habrá respondido Miriamcita, pero bueno, tú sabes que me puedes enviar tu pregunta por WhatsApp. Ok.
El 27 dice, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo expliqué ya. 28. Por tanto, pongan atención, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¡Wow! Eso de pruébese a sí mismo, cuando dice acá, pruébese cada uno a sí mismo, quiere decir, analízate antes de participar de la cena del Señor, pruébate a ti mismo, analízate, hace usted un autoanálisis, una introspección, haz una reflexión respecto a tu vida y a tu condición antes de tomar la cena del Señor. ¿Vale? Pongámonos a cuenta. Pidamos las disculpas a los que haya que pedir disculpas, perdón al que haya que pedir perdón. Enmendemos el daño causado antes de tomar la cena del Señor. Y vamos con disposición, con compunción de corazón, con verdadero arrepentimiento, realmente recordando esas escenas de sufrimiento y de pasión de Cristo. Esa es la actitud correcta. Por eso que dice acá, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Eso es tomarla dignamente. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir quiere decir sin distinguir, sin discriminar, sin tener la menor idea de lo que está haciendo, el cuerpo del Señor, juicio come. Acá la palabra juicio es como castigo. Lo que estás haciendo es cavar tu propia tumba, perdone que sea tan duro, ¿verdad? Come y bebe para sí. O sea, para sí quiere decir que haces algo sin noción de lo que estás haciendo. Eso es indignamente. Y en vez de estar dando gloria a Dios con tu participación en la cena, lo que hace es traer oprobio y blasfemia. Y la consecuencia de eso es el castigo. Versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Recuerden que Pablo está instruyendo respecto a la correcta manera de vivir la cena del Señor, en contraposición a lo que estaban haciendo los corintios, que era practicar excesos. En vez de participar con una actitud frugal, sencilla, ¿no es cierto?, pues ellos lo practicaban de manera ostentosa, con comilonas. Muchos de ellos se emborrachaban. Y esas prácticas que ya traían, las seguían practicando en la cena del Señor. Eso repercutió en la salud de muchos de ellos. Acá dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Cuando se participa de una cena con excesos, eso se llama orgía. Nosotros tenemos la orgía, que tiene que ver con actos sexuales, digamos, grupales. No, eso no es así. La palabra orgía dice relación con excesos. Y no solamente en materia sexual, en todo. Eso tiene que ver con la alimentación, con prácticas, excesos. ¿Vale? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y de hecho, como resultado de esos excesos, dice acá, y muchos duermen. Ustedes saben que la Escritura simboliza la muerte con el dormir. ¿Okay? Versículo 31. Sí, pues, nos examinásemos, es decir, la introspección, el autoanálisis, ¿no es cierto?, previo y necesario para participar de la cena. Mas siendo, el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Te das cuenta? Ese juzgado dice relación con condenados. ¿Ok? Más, y ahora hace referencia a los que toman la cena indignamente. Más, siendo juzgados, es decir, los que toman la cena indignamente, somos castigados por el Señor. ¿Ok? Quiero aclarar algo acá en este punto. Que esa palabra que dice ahí, somos castigados, en realidad es corregidos. ¿Ok?
pero la Reina Valera lo tradujo de una manera un poquito más drástica. Si ustedes leen la versión de Jerusalén, por ejemplo, dice corregidos, ¿vale? Mas siendo juzgados somos castigados o corregidos por el Señor, para que no seamos condenados, ¿verdad? Ahí está recién condenado es el resultado. Si los corintios, o nosotros, pero en este caso los corintios, no prestan atención al consejo, a la corrección, serán condenados. Pero si sí prestan atención efectivamente a los consejos del Señor por medio de Pablo, pues no serán condenados. La carta de Pablo y los consejos respecto a la cena son una corrección para que los corintios reformulen su práctica, porque se estaba pervirtiendo. Y Pablo aprieta las clavijas y dicen, así no, es de esta manera. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿verdad? Cuando dice a comer, está haciendo referencia a las prácticas que ellos realizaban. O sea, se reunían no con la disposición que deberían para la cena, sino que se reunían para participar de, ¿cómo podría decirlo? De ágapes, pero no como correspondía. O sea, más alegre de lo que correspondía. ¿Te das cuenta? Se reunían para comer, pero no con la disposición, con la actitud, de la manera correcta, sino que lo hacían a la manera de fiesta, desordenada, irreverente. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, y acá esto es extensivo, no solamente para la cena del Señor, para el ágape, sino que para reuniones de congregación comunes y corrientes. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. ¿Se acuerdan que en textos anteriores vimos que unos se reúnen para allá, otros se reúnen para acá, cada cual no se junta con este, el otro no se junta con esto otro, el de allá tiene más comida, el de acá tiene poca comida, el de allá come harto, el de acá come poco, uno empiezan a comer antes, otros comen después? Bueno, si se van a reunir como congregación, sean unidos fraternalmente, ayúdense, coopérense, compartan, sin egoísmos. Sin armar grupitos y yo traje más comida y tú no tanto y esto otro, unos comen más, otros comen menos, y el que come menos queda mirando al que tiene más, etcétera, etcétera. No hagan eso. Por eso dice acá, esperaos unos a otros. Organícense, pónganse de acuerdo y todos participen de la reunión, de la cena, de la comida, del rito de la cena del Señor. Si se van a reunir, participen unánimemente. ¿Okay? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia se reúne, no es para... ¿Cómo les explico? El objeto principal y más valioso de una reunión de creyentes no es la comida, sino que es el encuentro fraternal, el intercambio de experiencia, de testimonio, el orar unos por otros. El objeto de cualquier reunión en la iglesia no es la comida ni el entretenimiento. Eso desvirtúa la reunión de creyentes. Si te quieres entretener, hazlo en tu casa. Vete a un parque, no sé, métete en otro lado. Si tienes hambre, come primero en tu casa. Porque tú no vas a la iglesia a comer, a hacer comilonas. Tú vas a la iglesia a reunirte con otros creyentes y a hablar de las cosas del Señor. Cuidado con eso, porque lamentablemente eso está desvirtuado hoy en día.
Muchos de ustedes han sido testigos de cenas y comilonas que se hacen en la iglesia. Claro, todos la pasan bien, bonito, entre hermanos, pero el objeto de las reuniones en la iglesia no es la comida. Si tú tienes hambre, come en tu casa. La iglesia no es para ir a comer, no es para ir a cenar. ¿Ok? Por eso que dice acá, y si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Por qué? Porque si tú vas con la intención a la reunión de comer, porque hay una comida y tremenda comida y tan rica la comida, eso desvirtúa la reunión y el objeto de las reuniones en la iglesia. Cuando digo en la iglesia me refiero a la congregación. Cuando te unes a la congregación no es para comer, come en tu casa. Las reuniones de la iglesia son para otra cosa. ¿Vale? Y bueno, claro que había muchas cosas para aconsejar y había muchas cosas que corregir, pero el apóstol no lo incluye acá, sino que se las reserva y dice en la última parte del versículo 34, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, el apóstol Pablo tenía la esperanza de corregir las cosas que faltaron en esta cartita personalmente. Yo me imagino que habían cosas que quizás no eran prudentes escribirlas, ¿verdad? Y que el apóstol se las reservó para comunicarlas personalmente. ¿Ok? Yo les agradezco a todos y cada uno de los que se han reunido, que se han conectado. No se pierdan la próxima transmisión, que es el próximo lunes. Recuerden que Corintios lo estamos estudiando todos los lunes. Esta es una clase de recuperación porque el lunes no pude. Pero no se pierdan el próximo lunes la clase porque es tremenda. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. 1 Corintios 12, los dones espirituales. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de operaciones. ¿Qué se refiere Pablo con eso de dones, ministerios, operaciones? ¿Cuál es la diferencia entre un don y un ministerio? ¿Qué es un ministerio en la Biblia? ¿Han escuchado ustedes por aquí, por allá? Ministerio, ministerio, Bueno, ¿qué es eso, bíblicamente hablando? ¿Se habrá desvirtuado el ministerio? ¿Se entenderá una cosa distinta a lo que dice la Biblia? ¿Qué son los dones? ¿Para qué son los dones? ¿Cómo actúan los dones? ¿Cómo se manifiestan los dones? ¿Qué es la operación? ¿Cómo opera un ministerio? ¿Cómo opera un don? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice operar? Operaciones. ¿Ok? ¿Qué se refiere Pablo cuando dice repartiendo a cada uno en particular como él quiere? ¿Vale? Vamos a ver eso el próximo lunes, no se lo pierdan, los dones espirituales, va a estar tremendo eso, es un capítulo hermoso, a mí me gusta mucho, y wow, estamos llegando hasta el final de 1 Corintios, es muy bonito. Una vez terminando 1 Corintios, la idea es continuar con 2 Corintios, así que bueno, gracias a aquellos que me están apoyando con sus donaciones, sus aportes, y me permiten solventar muchas cositas de mi trabajo y de mis estudios, ¿vale? Gracias por su amistad y su confianza. Esta clase o estos análisis quedan grabaditos, quedan disponibles en el canal, tanto esta grabación en vivo, en la sección en directo, como también el mismo tema, pero grabado con una cámara que tengo ahí. Así que hay 2 videos del mismo tema, uno en vivo y uno con cámara editado, así que esto queda disponible para que ustedes lo repasen y lo compartan con otras personas, ¿ya? Miriamcita me pregunta, ¿y cómo debería ser una Santa Cena? Algunos lo hacen con vino y he visto que hasta con galletas lo hacen. ¿Ok? Ya, vamos a responder eso rapidito, ¿ya? Ok. Bueno.
Bíblicamente hablando, voy a ser breve, no me voy a extender en esto. Bíblicamente hablando, el vino es un líquido, es un jugo de uva sin fermentar. Es decir, es un líquido no fermentado. Eso es el vino, ¿vale? Cuando habla de vino, no es el vino que nosotros entendemos como vino, ¿verdad? El vino que es alcohólico, etílico. No, el vino es jugo de uva no fermentado. Es decir, la materia prima que sirve para el vino en su etapa alcohólica. Por decirlo de otra manera, es el vino en su etapa natural, ¿vale? Y no el vino en su etapa fermentada. Nosotros, como cristianos, cuidadosos de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y cuidadosos de la mente, que nos permite discernir las cosas del Espíritu, nosotros estamos ajenos a toda sustancia que altere la realidad en nuestra mente, y altere y perjudique nuestro organismo, ¿vale? Nada fermentado debería entrar en nuestro cuerpo. Ok, bueno, eso es. Respecto al pan, pues, a ver, voy a ser bien realista. Lo ideal, por respeto, por reverencia, por consideración, por ánimo de hacer las cosas lo más sano posible, respetuosamente posible, lo ideal es que nosotros podamos tener un pan sin levadura, ¿cierto? Ustedes conocen eso, yo no voy a darle una receta culinaria acá, pero ese pan, ¿no es cierto?, que parece una tablita, ¿verdad?, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora, yo he estado en situaciones donde no hay posibilidad de tener eso, ¿verdad? Por mil motivos. Y hay personas que efectivamente utilizan galletitas, utilizan galletas, literalmente galletas, qué sé yo, vegetarianas o veganas, o galletas sin azúcar. Bueno, en su esfuerzo tratan de buscar algún elemento lo más inocente posible para simbolizar el pan. Yo quiero aclarar eso, por favor. Es un símbolo. Es un símbolo. Es que entiendan eso. El peso del rito, la esencia del rito, no está en los elementos como tal. Los elementos son un símbolo. El rito es una forma, es una práctica, ¿vale? Que la práctica no tiene ninguna validez si no se practica con la disposición necesaria. Por eso que hasta cierto punto, Miriamcita, y acá se van a enojar algunos, pero da lo mismo si las circunstancias lo ameritan, participar de una cena con los elementos que estén. Hay personas, por ejemplo, yo he visto en lugares, me tocó una vez a mí en un lugar muy pobre, el cual visité, donde no había jugo natural de uva, y compraron un jugo de uva de botella. Claro, usted me dirá, qué falta de respeto. Fíjense que no. Fíjense que no. Porque cuando está en el corazón el deseo de participar de eso que ordenó el Señor Jesús, y se hace de todo corazón porque lo necesito, quiero tener un momento de reflexión y de encuentro, quiero recordar el sufrimiento de Cristo, que los elementos mismos, físicos, químicos, pasan a segundo plano. Y déjeme decirle que desde el punto de vista de la justificación por la fe, eso es tan cena del Señor como si se realizara con todas las comodidades y con todos los elementos habidos y por haber. De verdad que sí. ¿Por qué algunas iglesias toman la cena y luego hacen el rito del lavado de pies? Ah, perfecto. Sí, el lavado de pies es otro rito que también el Señor Jesús, a ver, parece que lo tengo por acá.
introdujo. Y se une a la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque si bien la Cena del Señor tiene como objeto recordar los sufrimientos, pasión de Cristo, el rito del lavado de pies es un rito de humildad. Acuérdense ustedes las circunstancias en las cuales se dio este rito de lavado de pies. Cuando los discípulos estaban peleando entre ellos, ¿verdad? ¿Cuál será el primero? El Señor Jesús les dijo, esto no va a ser así entre ustedes. Y Él mismo se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Eso los destrozó a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tradicionalmente ha venido bien hacer ambos ritos. La cena y el lavado de pies. Y así se ha estilado, y me parece adecuado también. Me parece adecuado, porque el lavado de pies es como un broche de oro, en realidad, al recordatorio del sacrificio de Cristo. ¿Qué más lindo que fijar la mirada en lo alto a Cristo y luego aterrizar y realizar un gesto de humildad con otro hermano, ¿verdad? Me parece una unión maravillosa eso de que tradicionalmente se han unido ambos ritos. Y además que son ritos practicados por Jesús. Así que, y de igual manera, por favor, tengamos un criterio amplio en esto. Tampoco está mal celebrada la cena del Señor si no lo haces con el rito del lavado de pies. ¿A cuenta? Porque si ustedes se ponen de acuerdo en el amor del Señor y quieren realizar el lavado de pies, ¿verdad? Claro que pueden hacerlo. Y se canta, y se ora, y se leen textos alusivos, y se realiza el rito del lavado de pies, y eso es muy lindo. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Sí, Leslie, lo que pasa es que cuando hablamos de la pasión, cuando decimos pasión, aludimos en general al todo el proceso, digamos, al proceso de ajusticiamiento de Cristo, ¿vale? Que va desde su captura en el huerto, ¿sí? De su captura en el huerto hasta su crucifixión. O sea, todo ese proceso intenso, de intenso sufrimiento sobre él, se le denomina la pasión. ¿Vale? La pasión. ¿Ok? Pero en términos estrictos, la cena del Señor recordamos el sacrificio como tal, el sacrificio, su entrega, la etapa final ya. La etapa final me refiero a todo lo que él caminó, ¿no es cierto?, hasta el Calvario. Todo ese trayecto es su sacrificio. ¿Ok? Pero en términos generales es la pasión. Ok. Celebramos la Santa Cena espiritual cuando estemos en el cielo. Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es una pregunta como de jaque mate, César, ¿ah? Mira, la verdad es que te voy a responder. En realidad, mira, mi opinión personal es que no tiene ninguna relevancia eso. En realidad. No tiene ninguna relevancia. Me gustaría que sí. Si tú tienes información sobre eso, te la compartes, pero no tengo ahora un texto que pueda apoyar eso. Quizás alguien lo tiene y me lo comparte, pero considero que no es relevante. O sea, no debería inquietar eso. Buscarle mucho el detalle al tema. Es como cuando me preguntan
Me ha pasado, me preguntan, me dicen, bueno, en la resurrección me han dicho, ¿van a resucitar nuestras mascotas que amamos? Claro, son preguntas que escapan ya a nuestro... O sea, que no nos compete, en realidad, por ahora. Sí, no sé, no tiene relevancia eso en realidad. Yo no le daría mucha mente, César. Lo importante es que nosotros aquí y ahora sigamos los consejos de Pablo respecto a la cena, ¿vale? En realidad, el que se celebre o no se celebre la cena del Señor en el reino de los cielos sería lindo, claro que sí, ¿por qué no? El universo entero, bueno, ya es testigo el universo entero de la celebración de la cena aquí en la tierra. ¿Ok? Bueno, sí, sí, Leslie, las marcas o cicatrices del sufrimiento de Cristo. De hecho, algunos hablan de que las marcas en sus manos, en su costado, van a ser visibles. Sí, cuando estemos en persona con el Señor Jesús en la Nueva Jerusalén, en la Santa Ciudad, y podamos compartir con Él y conversar tantas cositas, vamos a ver sus cicatrices, sus marcas. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que también vamos a ver cicatrices en su carita. No queda la menor duda. Y en su espalda. Recuerden todos los latigazos que recibió el Señor Jesús. O sea, su espaldita también está con cicatrices, con heridas. Y su sien. Vamos a ver, lo vamos a conocer a Jesús con sus cicatrices. No me queda la menor duda porque eso es una prueba de su humanidad. Claro, de su naturaleza humana. ¿Cierto? Y que es una prueba, es una prueba indiscutible frente a los ángeles, frente al universo, del sacrificio que Él realizó por nosotros. Sí, son marcas que atestiguan. Las marcas, las cicatrices son testigos, son evidencia de alguna experiencia. Así que es como las arrugas, ¿verdad? Uno dice las arrugas, dice uno, la experiencia, ¿verdad? Eso. Bueno, espero haber respondido algunas de sus preguntas. De todas maneras, ustedes saben que me tienen disponible en WhatsApp y en Telegram, cosa que me manden un audio y un texto y yo con mucho gusto le voy a responder, ¿ya? Estoy a su disposición. Bueno, si no respondo inmediatamente, ustedes saben que yo tengo también algunos compromisos, estoy estudiando y tengo algunas responsabilidades familiares y personales, y bueno, pero siempre voy a estar revisando los mensajes. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Les agradezco mucho su apoyo, su cariño, y eso, queda la grabación. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.